Buenas noches, papás, mamás, es un gusto saludarles. Vamos a dar 5 minutitos para que las personas que se están conectando, nos acompañen esta noche. 5 minutitos. Gracias a todos los papás y mamás que se están conectando. Les pido si nos pueden escribir en el chat la clave de sus hijos, para tenerlo presente en esta nombre de lista. Entonces, si nos pueden escribir en el chat su clave, nos ayudaría muchísimo. Muchas gracias. En unos segunditos ya estamos listos. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos, a todas. Es un gusto tenerlos en esta conferencia dedicada para ustedes, preparada con muchísimo cariño para presentarles un poquito de lo que es la sexualidad en los niños y en las niñas de kinder. ¿Por qué vamos a dar esta plática? Bueno, porque sus chiquitos de segundo y de tercero de jardín hace ya algunas semanitas han iniciado con su taller y para nosotros es muy importante que ustedes conozcan qué se hace en el colegio, que estén informados, que tengan todas las herramientas para acompañar a los chaparritos. Pues bueno, vamos a iniciar. Les prometo ser breve, hacer de esta charla una charla amena, muy interactiva, así que en cualquier momento, pues pueden levantar su mano, mandarme un mensajito por el chat para, bueno, ponernos en acción y que sea total, interactivo. Vamos a ver, permítame un segundo. Tenemos a Tali que nos quiere dar un mensajito. Adelante, Tali. ¿Me escuchan? Sí, Tali, muy bien. Adelante, te escuchamos. De hecho, levanté la mano sin querer, pero aprovechando, buenas noches, muchas gracias a todos los presentes, bienvenidos, y que esta plática sea a favor del aprendizaje, especialmente de nosotros papás, para nuestros pequeños. Bienvenidas y muchísimas gracias.
Gracias, Tali. Mira, súper bien. Vino muy bien esa manita levantada. Bueno, pues damos inicio. Vamos entonces a ver el objetivo. Entonces, ¿por qué tenemos esta charla? Bueno, porque el objetivo principal es darles a ustedes una introducción acerca de los temas de sexualidad integral. Ahorita vamos a ver qué es eso, desde el nacimiento hasta los 6 añitos. Vámonos entonces de lleno. ¿Qué es la sexualidad? Bueno, yo quisiera que en este momentito hagas un alto. Sé que tienes un millón de cosas que hacer. Probablemente vas manejando o estés ahí a un lado de los chaparros o en casa, cómodo con tu cel. Y cierres tus ojos un minuto o así con los ojos abiertos si vas manejando, pero que venga a tu mente em, algo que tenga que ver con la sexualidad, pero en una tónica bonita, porque normalmente hablamos sexualidad y nos vienen a la mente millones de pensamientos. ¿Alguna experiencia bonita sobre sexualidad? Por ejemplo, tu primer beso, si para ti fue importante. Por ejemplo, pues alguna cuestión que tiene que ver con algo que descubriste que para ti fue importante. A lo mejor para algunas mujeres, pues, llegada a la primera menstruación, que también fue importante, alguna cosa que te hace recordar algún sentimiento bonito de una abuela materna, que es una imagen importante para ti. Trae a tu mente esa imagen y bueno, hago que la traigas a tu mente porque precisamente la sexualidad no recae específicamente en la genitalidad. Vamos a ver, no hablamos de sexualidad solamente sobre relaciones sexuales o sobre pene o sobre vagina, no hablamos de sexualidad solamente de eso. La sexualidad no se reduce específicamente a eso. La sexualidad es una parte importante en la vida de las personas que se relaciona sí al sexo, pero también al afecto, al sexo hombre-mujer, la preferencia al afecto, se relaciona a cómo nos relacionamos, de manera que tenemos esta comunicación con los demás, cómo sentimos nuestro cuerpo, cómo lo queremos, cómo lo cuidamos. Y bueno, pues es algo indiscutible. Nacemos y morimos con la sexualidad. Sin embargo, en nuestra vida vamos cambiando. No es lo mismo lo que tú vives en temas de sexualidad cuando a lo mejor tienes 3 o 4 o 5 años, como lo vive un adolescente de quinto y sexto, o como lo vive un chico de preparatoria o una persona de tercera edad. Es, es un constante cambio, pero es una parte muy importante de nuestra vida. ¿Por qué entonces educar en sexualidad en los primeros años de vida de tus hijos? Bueno, una de las primeras intenciones es la prevención. La prevención en el tema del abuso sexual, la prevención en la toma de decisiones. Y bueno, me centro en la prevención del abuso sexual porque en México cada año, tristemente, hay 5.4 millones de casos de abuso sexual infantil. Y un dato importante, Jalisco ocupa uno de los primeros lugares a nivel México, nación, con casos en cuestión de abuso sexual infantil. Y bueno, la prevención también te decía en la toma de decisiones. Hubo una investigación, en un momentito vamos a hablar sobre el doctor Eusebio Rubio, quien en estas investigaciones a nivel nacional encontró que, que muchos papás, por ejemplo, tenían miedo de que se hablara sobre educación sexual a sus hijos, a sus hijas, porque pensaban que se les abría una puerta para que en el futuro fueran más abiertos a tener relaciones sexuales tempranas o embarazos tempranos. Y entonces en este descubrimiento se dio cuenta que quienes tenían esta información era todo lo contrario, estaban más conscientes, estaban con una capacidad de tomar decisiones más asertivas porque conocían su cuerpo, porque sabían las sensaciones, porque sabían responder con respeto a la luz de los valores y entonces es un tema de prevención. Y por supuesto la intervención cuando se trata de que los chicos vayan conociendo las funciones de su cuerpo como cualquier otra parte, ¿no? Y bueno,
qué vamos a hablar de sexualidad? ¿Por qué el Colegio Cervantes elige hablar de sexualidad? Porque nosotros elegimos la educación sexual integral. ¿Qué es esto? Son estrategias metodológicas, científicas, humanas, que te permiten entonces ese pleno desarrollo de las personas, los hombres, las mujeres, en cada etapa de desarrollo. No es una cuestión empírica, no es una cuestión de culturas, no es una cuestión que se contagian porque alguien lo dice, sino es una cuestión científica. Hace rato te estaba platicando acerca de Eusebio Rubio y ahorita vamos a platicar más. Entonces, todo esto deriva de todos estos estudios y esa es la forma en la que en el colegio hemos decidido que se enseña a los niños y a las niñas la educación sexual. Entonces, es bien importante, bien importante que tú estés muy claro que es todo un proceso metodológico. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios? Ya lo hablamos, la prevención del abuso y la toma de decisiones. La educación sexual. ¿Cómo es educación sexual integral? ¿Qué se tiene que tomar en cuenta? ¿Cómo lo vamos a enseñar en el colegio? ¿Cómo lo tenemos que hacer en casa? Bueno, lo primero para dar una educación sexual de calidad es tener la información y los conocimientos. Por eso hacemos hoy esta conferencia contigo, que es una pincelada apenas sobre esto. Vamos a tener, perdón, materiales para que tú puedas consultar y que te sientas seguro o segura de poder trabajarlo con tus chaparritos. Bueno, otro punto importante es el ejemplo y las actitudes. Todo lo que nosotros hacemos, nuestros chiquitos lo están imitando todo el tiempo. Y tú te das cuenta, por ejemplo, cuando tú te sientas a comer y el bebé está viendo cómo tú te sientas, entonces ellos también empiezan a tomar la cuchara, entonces, o a lo mejor cuando papá llega y hace tal cosa en la mesa, pues los bebés lo imitan, ¿no? Los niños de preescolar mucho más. Entonces, es importante que seamos cuidadosos sobre las actitudes y ejemplos, lo vamos a ver también. Y por supuesto, es un tema de valores. No podemos enseñar ni podemos trabajar la educación sexual si no estamos a la luz de los valores. ¿Quiénes serán entonces las primeras personas responsables de brindar educación sexual? Pues papá y mamá o los tutores. Así que prepárate para que puedas llevar a cabo estos temas y que tus hijos o hijas no tengan que buscar esta información por otros medios. Cuando los chicos ven que mamá y papá no responden sus preguntas, van a buscar a otras personas o personitas, sus pares o los compañeritos o compañeritas o alguna otra persona, o incluso cuando vayan creciendo, pues todos los dispositivos que tienen ahora a la mano, ¿no? Entonces es importante que nosotros seamos quienes llevemos la información porque finalmente papá y mamá son las personas que los quieren de veras y quieren su bienestar y quieren que aprendan de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus valores. Entonces, por eso es que es tan importante. Y bueno, vamos entonces a ver este enfoque desde dónde vemos el abordaje de la sexualidad y por qué es integral. Bueno, les platicaba un poco de Eusebio Rubio. Eusebio Rubio es un científico mexicano que tiene ya varios años estudiando todo lo que tiene que ver la sexualidad. Ha hecho muchas investigaciones, sobre todo a nivel nacional, porque había muchos investigadores que se dedicaron, pero bueno, pues cada quien con su cultura. Y en el tema de la sexualidad sí es muy importante y determinante la cultura. Entonces, él tuvimos el privilegio de haberlo conocido porque nos ha dado una capacitación a la mayor parte de las comunidades maristas que nos encargamos a lo de la sexualidad. Y él también tiene muchos programas que ha hecho para la Secretaría de Educación en un tema de sexualidad, pero ya específicamente a la parte de prevención y en un tema muy científico sin suposiciones, sin cuestiones culturales y muy dedicado a esa parte. Y bueno, él, ¿qué nos habla? ¿De qué nos habla? Bueno, él hace una analogía bien padre. Él habla sobre pensar en la sexualidad como en el cosmos o
en el comportamiento de los átomos, de las moléculas, ¿no? Cuando pensamos en el cosmos, pensamos en planetas, pensamos en satélites, pensamos en estrellas, en todo eso, en el sol, la luna, ¿no? Todo esto. Y entonces pensamos que cada uno, por ejemplo, en nuestro universo, tiene un sentido. Igual una molécula, un átomo tiene un sentido y todos se relacionan con todos. Entonces, en la sexualidad, precisamente estos cuatro olones que derivan de esta teoría, em, justamente tienen una interacción y todos tienen algo muy importante que dar a la sexualidad. Uno de los más conocidos es la reproductividad. Cuando hablamos de sexualidad, no podemos negar que lo que nos viene a la cabeza es relaciones sexuales y, bueno, gestación, parto y demás. Sí, sí, es una parte súper importante, lo que nos identifica como nuestro sexo biológico, pero no se reduce solamente a dar vida. En esta teoría hay personas que a lo mejor no conciben, pero en su momento de reproducción pueden ser excelentes docentes o crean algún libro y entonces están dando esa parte de trascendencia. Por eso es que es tan importante. Luego tenemos el género, que también es una parte súper conocida de la sexualidad y que hoy en día, pues estamos hablando de este sexo en cuestión biológica y entonces hablamos desde cómo la sexualidad, desde que somos bebés, y ahorita lo vamos a ver, y nuestros cromosomas están, y entonces XXXY, y entonces ya, ¿no? Niño, niña, mujer, hombre, y todos los roles que nos acompañan en este camino. Entonces no se reduce solamente a ser hombre o mujer, sino todo lo que nos acompaña en este camino. Las preferencias, nuestros gustos, lo que deseamos, lo que no nos gusta, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos con tu ser de mujer, con tu ser de hombre y demás. Y bueno, tenemos la afectividad, que él lo llama vínculos afectivos, que tiene que ver con todas estas relaciones que tenemos papás e hijos, esta cuestión sobre las emociones, identificar las emociones, toda esta cuestión de las sensaciones, que es bien importante. No podemos hablar solamente de reproductividad sobre sexualidad, porque el afecto, las emociones, cómo lo transmitimos es básico. Y el erotismo, que el erotismo es mucho más dirigido a la edad adulta por la conciencia, por cómo nos relacionamos con la parte que nos produce placer y que bueno, también podemos aplicarlo solo al placer en el tema de la relación sexual o lo que nos produce placer en temas sexuales, sino el erotismo también tiene que ver con esto que nos hace sentir de veras ese placer como para alguien a lo mejor una pieza de música, una pintura, para alguien puede ser disfrutar un helado, ir a un restaurante, y porque son estas sensaciones que quieres repetir todo el tiempo, ¿no? Y que te dan esa sensación, como les decía, de placer. Y bueno, vamos a iniciar entonces a ir descubriendo cada una de las etapas de acuerdo a lo que Eusebio Rubio nos va diciendo y cómo vamos en esta parte para ir acompañando a nuestros pequeños. Bueno, la primera que ustedes ya pasaron y algunas de ustedes, mamis o papis que se están estrenando como papis del segundo o el tercer hijo o demás, bueno, pues en esta etapa, en la sexualidad, desde que el bebé nace, ya tenemos esta carga cromosómica. Entonces tenemos XX, XY, niño, niña, y entonces empieza todo este proceso en la sexualidad. Aquí es súper importante la vinculación que hacen los papás con los hijos, en esa relación papás e hijos que también es determinante para la vida adulta. Entonces, esa vivencia del bebé, de los cuidados, de las caricias de sus papás, de las personas que son de seguridad, porque podría ser papá, mamá, o podría ser los tutores en otro sentido.
Y bueno, estos cuidados y estas caricias se viven como parte fundamental de la sexualidad. Y las caricias como la alimentación y el cuidado formarán también en el futuro la base de las relaciones amorosas. Es por eso que es tan importante todo lo que tiene que ver con estos vínculos. En la siguiente etapa, en la etapa de 1 año a 3 años, es un vínculo súper estrecho con la familia. Su pensamiento se va enriqueciendo porque van aprendiendo cuál es el rol que tiene mamá y entonces se ponen los taconcitos de la mamá y entonces andan con la bolsa y luego están detrás del papá y se suben al carro y mueven el volante. Entonces todas estas cosas empiezan a dar vida, se oponen a las reglas que imponen los papás, entonces estamos como en los terribles dos, cuando es no, 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 y entonces están diciendo, bueno, ya quiero ser independiente, aunque sea chiquitito, empiezan a conocer su cuerpo, se dan cuenta de su pene, de su vagina, entonces empiezan a tener alguna sensación, sobre todo porque se encuentran con esta parte del cuerpo, y entonces empieza la autoexploración, empiezan a sentir que algo pasa en su cuerpo y entonces lo hacen como un proceso natural. No existen diferencias entre las necesidades de cariño de los niños y de las niñas. O sea, los dos, un niño necesita un abrazo, una niña necesita un abrazo. Si se cae, llorará todo el tiempo y esperará que lo abracen, que lo apapachen, que lo curen. Entonces no hay esa diferencia. Preguntan explícitamente sobre el sexo, me refiero a niños o niñas, y descubren que corporalmente somos todos iguales, pero diferentes en el sexo. Entonces, ahorita es el momento cuando nosotros nos damos cuenta que los metemos a bañar con nosotros, entonces a lo mejor papá se mete a bañar y ellos están reconociendo las diferencias en el cuerpo. Estas etapas y me voy a detener, no son estrictamente sucedidas de 1 a 3 años. Hay niños que pueden conseguir estas cosas de 1 a 3 y hay otros que pueden ser de 2 a 6 y no es como una regla. Es un esbozo de lo que pudiera en las investigaciones en la mayoría presentarse. Y de los 2 a los 6 años, bueno, aquí ya es un proceso de identificación e imitación de los modelos de conducta. Por eso papi, por eso mami, por eso abuelitos, por eso todas las personas que están a cargo de los chicos, es bien importante que te des cuenta que todo el tiempo te ven. Y entonces, por ejemplo, no sé si les ha pasado que alguien está tomando la taza de café y entonces pues toma la taza de café igual, ¿no? Y entonces estamos escuchando reggaetón en el radio y entonces le prenden el switch y entonces ya empieza a bailar reggaetón, ¿no? Y entonces no son conductas esperadas para un niño. mm, Me refiero a que ellos vayan a querer poner el reggaetón solos, pero sí las conductas esperadas son la imitación. Entonces, aguas con lo que hacemos, todo lo que nosotros decimos, si se nos sale de pronto un palabrón, porque así fue, pues seguramente cuando estén con la titular, a lo mejor sale el palabrón, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que ser cuidadosos en esa parte. Y luego, bueno, la conducta esperada en esta etapa es el tocamiento de los órganos. Les decía ya de 1 a 3 años a veces se presenta. Y si quiero hacer subrayar mucho esta frase, no es un placer erótico, no es como se dice con los adultos, masturbación, que ese término ya se va saliendo del diccionario de la sexualidad, está cambiando por otros términos más apropiados, pero aquí es autoexploración, o sea, estamos explorando nuestro cuerpo y nos estamos dando cuenta de las sensaciones. Es por eso que es bien importante que estemos con ellos al cuidado, porque de pronto esas manitas que están tomando juguetes y tierra y saludan y se llevan las manitas a los genitales y pues puede haber alguna infeccióncita. Entonces también es como estar al pendiente de esa parte. Esta es una etapa de aprender a compartir, es una etapa en la que ellos empiezan con esta parte de compartir. Les cuesta un poco de trabajo porque es la primera experiencia de vínculos, pero en esta parte de experimentar y ganar y perder y ganar y perder es cuando van logrando las cosas. Y bueno, la socialización
los vínculos afectivos con otras personas de su edad, ya es tu mejor amigo, es tu mejor amiga, la responsabilidad afectiva también llega aquí. Y de pronto, es que siento en el corazón que estoy enamorado, enamorada de esa niña. Bueno, tiene que ver con los vínculos afectivos. No estoy hablando, y quiero ser muy puntual, si se permite o no, esta parte no, no es algo que esté subrayando, sino el niño o la niña lo dice, o sea, es algo, es un sentimiento que el niño o la niña tiene. Simplemente es que el adulto pueda ayudarle a entender que el vínculo afectivo es que podemos sentir cariño, que podemos sentirnos queridos por otra persona sin poner un mote de novios, novias y demás. O sea, esto está como desfasado porque la situación que vive el niño es el primer aprendizaje sobre lo que siente acerca de ser querido o de querer a una persona. Entonces, importante que te des cuenta que yo puedo tener un amigo, una amiga y quererlo mucho. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a ayudarles a darse cuenta sobre sus emociones, ¿va? Más que sobre poner la palabra, sobre sus emociones, sobre lo que se siente querer a una persona y que te quieran y que te respeten. Y bueno, vamos ahora sí a las recomendaciones para papás y mamás, pero antes de irnos de lleno les voy a presentar un video porque me parece que es también muy importante que ustedes lo escuchen. Vamos a ver. Vamos a presentar entonces. Este video. Ya ustedes me dirán si se escucha bien, si no se escucha. Déjenme ver por qué. Aquí está. Ahora sí. Muy bien. Listo. Hablemos ahora sobre ambientes protectores en la familia para niños y niñas de kinder y pre-kinder. Hoy tenemos absoluta claridad de la importancia del rol de los padres, madres y cuidadores en el desarrollo afectivo y sexual para la primera infancia. Ellos son el modelo que tienen las niñas y niños para desarrollar sus potencialidades y al mismo tiempo, si tienen una base estable formada por vínculos seguros, podrán asumir su vida adulta de una manera sana. Es la familia la que le da a los niños y niñas la base para percibir y enfrentar el mundo. Dicho de otro modo, lo que vean en la infancia será la imagen que tendrán para funcionar en su futuro. El ejemplo que den los padres o cuidadores les servirá a los niños y niñas para socializar, convertirse en individuos con un desarrollo social íntegro, pudiendo establecer límites y adoptar valores. En la relación entre padres, cuidadores y niños es trascendental fortalecer herramientas que ayuden a disminuir situaciones de peligro, como lo son el maltrato o el abuso en todas sus formas. Para ello, es necesario propiciar una buena comunicación con los niños y niñas para facilitar la expresión de aquellos temas relacionados con la intimidad y el desarrollo de una buena autoestima. Cuando son amados y respetados, es más fácil que logren desarrollar conductas de autocuidado. Para fomentar el desarrollo de la intimidad en niños y niñas, debemos lograr que tomen conciencia del valor de su cuerpo. Esto se hace conociéndolo, respetándolo y cuidándolo desde la primera infancia. Es por eso que a partir de los 4 años, cuando ya conocen las diferencias de las partes del cuerpo humano, es importante enseñarles los nombres correctos de los genitales. Y cuando descubren que nacieron del cuerpo de su madre, comienzan a tener inquietudes y pueden surgir algunas preguntas. También aparecerá el pudor, natural y apropiado para el desarrollo afectivo y sexual, por lo que algunos temas, como bañarse con otros, puede parecerles incómodo. En este momento es importante que los padres les expliquen estos temas con naturalidad, ya que es parte del proceso de reconocer su propio cuerpo.
Comenzarán a preguntar sobre las relaciones de adultos, por ejemplo, ¿qué significa darse besos? Y aunque este tipo de preguntas pueden generar incomodidad en los adultos, es clave contrapreguntar para saber qué información manejan y qué quieren saber. Recuerda responder sus dudas de forma gradual mientras van apareciendo, entregando respuestas lo más adecuada posible a la edad de los niños y niñas. A veces los niños escuchan y repiten palabras inapropiadas y esto puede inquietarnos. En ese caso, hay que preguntarles el origen, dónde la oyeron y qué se imaginan que significa. En este periodo es importante que los padres, madres y cuidadores busquen instancias para hablar con ellos sobre sus miedos, lo que piensan y sienten frente a distintas situaciones, para que empiecen a ponerle nombre a sus emociones. El reconocimiento, validación y la expresión de emociones son factores que nos permiten saber si se generan actitudes poco adecuadas para su edad o si están en exposición al peligro. Y si hay dudas, siempre es necesario consultar con una persona que tenga más conocimiento. Y recuerda, nadie entiende mejor cómo se sienten que ellos mismos, por lo que es necesario poner atención a los mensajes que nos entregan los niños y niñas. Hablar es cuidarlos y cuidarlas. Conoce más en Educación Sexual. Muy bien. Bueno, pues ya vimos un poquito de lo que les decía hace ratito, de cómo podemos encontrar materiales que de pronto nos pueden ayudar para orientarnos en este caminito. Y bueno, vamos entonces a seguir con nuestra presentación. A ver, muy bien. Muy bien, entonces veíamos que vamos entonces a la recomendación para los papás y las mamás. Una de las recomendaciones más importantes es que se educa más con actitudes que con palabras. Esto es algo que es muy, muy importante. Ya lo decía el video y ya se los decía yo, la imitación, la forma en la que decimos las cosas es muy importante. Otro punto importante es darle a ambos padres, darla a ambos padres, a ambos hijos y sobre todo a ambos sexos. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque luego decimos, es niña que lo diga tu mamá. Y entonces vamos las niñas para que lo diga la mamá y entonces es niño y que lo hable el papá. Pero la verdad es que es tan importante tener el punto de vista de la mamá y del papá en cosas que son así tan importantes para ellos porque estamos queriendo trabajar en la equidad de género y los puntos de vista y el respeto por la diversidad de opiniones pues es importante. Y bueno, pues no nos componemos solamente de lo que dice un género. Habrá cosas muy específicas que podamos compartir porque ya lo vivimos, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, a papá puede tener alguna sensación que el niño varón pueda experimentar y compartir esa experiencia, pero es importante también la visión de mamá. Entonces, los dos, papá y mamá, nos tenemos que involucrar. Siempre responder y responder con la verdad. Si no estás preparado en ese momento porque te tomó en curva, porque vas manejando, porque están con la abuelita, porque a lo mejor es tu hijo el que está en tercero de jardín y está el hermanito que está en primero de jardín y pues como que esa pregunta te sorprendió, se vale decir, ¿sabes qué? En este momento, no puedo responder porque estoy manejando o porque déjame termino de hacer esto, pero en un momentito más nos vamos a sentar y lo platicamos. Y también se puede que tú investigues cómo decir o contestar a su pregunta y como bien decía el video, preguntar siempre dónde lo escuchó, quién te lo dijo y así, ¿no? Y responder con la verdad, siempre responder con la verdad. Otro punto importante es cerciorarse de qué es lo que le interesa al niño. ¿Qué le interesa? ¿Qué le interesa al niño? ¿Qué es lo que más le interesa al niño? A lo mejor le interesa saber cómo nacen los bebés,
pero solamente porque vio que su tía está embarazada. A lo mejor le interesa saber por qué se amamantan los bebés, porque vio a mamá que está amamantando. Entonces, nosotros hacemos un imaginario de 1,000,000 de cosas, ¿no? De lo que tenemos que contestar. Pero hay que ver qué es lo que ellos vieron. Siempre preguntarles, hay que interesarnos por qué fue la plática, qué fue lo que escucharon, qué los hizo pensar en eso, qué es lo que le interesa realmente. Y en esta etapa, papás, mamás, tutores, abuelitos, ser concretos. No les demos una cátedra de las cosas porque ni nos las entienden, ni es la etapa para poderlo hablar. Ya habrá tiempo para dar una explicación en valores, en respeto, en la ética, en todo. En este momento, lo más importante es que sí sea a la luz de los valores, pero que sean respuestas concretas. Entonces, bueno, bien importante. Otra parte importante, bueno, pues es contestar de acuerdo a la edad. No es lo mismo lo que yo pueda contestarle a un chiquito de primero de jardín a lo que le pueda contestar a un niño a lo mejor de tercero de primaria. Entonces es importante entender que la etapa de primero de jardín hasta tercero de kinder es un poco más concreta. Entonces, como bien decía, respuestas cortitas, concretas, más preguntas, mucho más cuentos, mucho más actividades con ellos, eso nos ayuda mucho. Aquí vienen una serie de recomendaciones súper prácticas. Uno, desmitificar temas que tienen que ver con la sexualidad. Papás, mamás, abuelitos, yo los invito a que le demos una estudiadita a toda esta parte de la sexualidad. De verdad es que hay muchos mitos alrededor de la sexualidad y nosotros los transmitimos. Entonces necesitamos como pensar en la sexualidad como una parte natural de nuestro ser, de nuestro cuerpo, para transmitirla de esa forma, con esa claridad. Hablar de forma natural, espontánea, utilizar los términos correctos. Papás, aquí sí tengo que detenerme porque es un tema que no solo tiene que ver con la educación sexual, sino con la prevención en el abuso. Muchos de nuestros niños todavía siguen llamándole a los genitales colita, y otras acepciones o motes, en lugar de llamarles pene, vagina, igual, si ustedes quieren ir con todo lo demás, ¿no? Pero es importante que lo hablen así, porque una parte importante de la prevención del abuso es cuando los niños pueden identificar su cuerpo y eso es justo lo que van a ver en el colegio y podemos nosotros como educadores en este tema decirles cuáles son sus partes privadas y cuáles son las partes que todo el mundo puede ver o públicas. Y las partes privadas son el pene y la vagina. Y entonces, cuando nosotros no damos los nombres correctos a los niños, lo que nosotros hacemos es que los confundimos. Y bueno, en casos que nos ha tocado acompañar, que me ha tocado acompañar, hablando con los médicos que se encargan de hacer todas las averiguaciones y psicólogos, nos dicen que esto es una de las dificultades más grandes porque los niños no saben ubicar el lugar donde sufren el abuso y es mucho más difícil poderlos acompañar en procesos que han sido difíciles. Identificar cuáles son las partes que nadie puede tocar, pues conlleva hablarlas por su nombre. Entonces es bien importante. Y también va de la mano con lo que decíamos hace ratito, desmitificar la sexualidad. El pene, la vagina, el ano, el pecho, las nalgas, todo esto, todas estas partes son iguales y se los digo yo mucho a los niños grandes en los talleres, que los ojos, que la nariz, que la boca, porque a los ojos no les decimos bolita, por ejemplo, ¿no? O porque a las orejas no les decimos hoyito. ¿Cuál es el sentido de la sexualidad? Entonces, hagamos una pausa. Un papá, mamá, abuelito, abuelita, te pido que pienses, así te detengas un minuto y hagas una pausa y piensa, ¿qué tiene de malo? ¿Qué es tan complicado poder decir pene o vagina? ¿Qué tiene de
de feo, qué tiene de complicado, qué tiene de malo, incluso a la luz de nuestra Iglesia Católica. El Papa actual está peleando todo el tiempo porque hay educación sexual y se habla como son, de las partes como son, sin pecado, sin ningún dejo de ninguna preocupación, cuando lo que intentamos es dar respeto y cuidado al cuerpo. Entonces, papá, mamá en el colegio, así se nombra las partes del cuerpo. Y bueno, cuidar nuestras actitudes y ejemplo como padres, que eso ya lo hemos platicado. Regreso un poquito a términos correctos porque también cuando son cosas sencillas como que tienen una infección, o como que hay algo que les irritó o algo mal, pues en el sentido de alguna enfermedad, pues se complica porque entonces no nos pueden decir cuál es esa parte que se siente mal, ¿no? Y es lo mismo que dijéramos eh, que se sienten mal del oído, ¿no? Entonces, bueno, va por ahí. La recomendación en temas de comunicación, estar dispuestos y accesibles. Sé que a nuestra generación, yo soy un poquito más grande que su generación, lo vivimos diferente, pero la generación de nuestros papás lo vivió tremendamente diferente y quizás su generación lo vive diferente y la de nuestros niños, esperemos, lo viva diferente. Entonces tenemos que estar dispuestos, por eso es importante tener materiales y ser accesibles a la comunicación. Buscar momentos de juego, porque con los niños de preescolar no le vamos a dar un rollo, ya lo habíamos platicado, y normalmente cuando nos estamos bañando son las preguntas o cuando nos encontramos en una alberca o así, ¿no? Entonces son preguntas espontáneas en momentos que estamos jugando, entonces la comunicación también tendrá que ser espontánea. Los modelos positivos, y esto es bien importante, presentar al otro papá como modelo positivo. A veces tenemos dificultades como pareja y a veces no coincidimos con la pareja. Entonces es importante dignificar la figura del papá, de la mamá o de los abuelos con los papás, porque esto entra con los vínculos afectivos. ¿Te acuerdas que te decía hace ratito? En la etapa de los 2 a 6 años, que era súper importante los modelos, pues entonces para poder trabajar esta parte, los modelos tienen que ser dignos. Y si en un momento tú estás muy enojado con tu pareja o a lo mejor con los hijos o a lo mejor con los abuelos, lo que tenemos que hacer es usar la palabra mágica, sé prudente. Y hay que hablar lo que tenemos que hablar con los adultos, no con los niños. Ellos no lo pueden procesar y su modelo no puede transformarse en un modelo negativo, porque será muy difícil para él entablar luego relaciones con otras personas si sus modelos se convierten en figuras que se derrumban todo el tiempo. Buscar un equilibrio entre los roles de papá y mamá. A mí me da mucho gusto, pero muchísimo gusto ver a las nuevas parejas, a su generación de papás y mamás, en donde todos hacemos todo, ¿no? En donde mamá se va a trabajar y papá a veces se queda y lava los trastes y papá y mamá lava el carro y todo, ¿no? Y encontramos excelentes mujeres ingeniero, excelentes bailarines. Entonces, bueno, buscar ese equilibrio, trabajar hacia una equidad de género. La equidad de género, voy a subrayar, es brindar a cada quien lo que necesita. De eso se trata la equidad de género. Que el hecho de que seamos en el sexo biológico mujer o hombre no nos quite la capacidad o el privilegio de tener esto que nosotros necesitamos. Y bueno, las recomendaciones en términos de género. Muy bien, Isabel, adelante, te escucho, dame un minuto, déjame abrir el micrófono. Déjame, te busco, dame un minuto, Isabel. Perdón. Ok. Adelante, Isabel. Creo que ya se abrió tu micrófono. No te escucho, no te escucho. Déjame ver si... Ok, muy bien.
Sí, ya en el chat, ya pudimos ver la dudita. Muy bien. La recomendación del género. Bueno, es bien padre enseñarles lo maravilloso y las ventajas que tiene el ser niño o niña. Esto es padrísimo porque luego ya no somos esa generación que lleva la cruz por ser niña o la lleva la cruz por ser niño. Ya ellos lo viven de forma diferente. Y a mí me gusta mucho porque hay que reforzarles estos comportamientos propios de su sexo, no castigar conductas poco masculinas en el caso de los niños ni poco femeninas en caso de las niñas. Esto es, por ejemplo, ahora yo los veo que al niñito Dios o a Santa ya le piden dinosaurios, las niñas carritos, los niños de pronto ya tienen su teddy, o sea, un montón de juguetes que ya no están como a lo mejor en años pasados permitidos y seguimos trabajando en eso. Esta es una cosa mínima de todo lo que tiene que ver con esta parte del género y los roles, ¿no? Tenemos niñas que son buenísimas para el fútbol y tenemos ya ahora niños que están en baile y esto es fabuloso, fabuloso. El que hagas alguna actividad no determina ninguna de tus preferencias y entonces es importante, importantísimo que dejes que tus niños se sientan de veras valorados, acompañados, respetados. Yo creo que haz un alto en este momento y piensa, yo que quiero que mi hijo viva en, no sé, en unos 10 años, que sea un adolescente seguro de sí mismo, convencido de lo que le gusta, feliz, que sea respetuoso, pero que también lo respeten. Entonces, estas cosas son las que se empiezan a trabajar en el preescolar. Importante, acompañar a los niños en los juegos, con los amigos, con los programas y bueno, respetar sus gustos en esa parte. Pero sí es importante acompañarlos porque es parte de conocerlos. Y no solo, ya ven que les decía que esto es como el cosmos, no solo es género, también son los vínculos afectivos. Muy bien. Y nos vamos entonces a qué vamos a presentar en el taller. Bueno, les voy a platicar porque es bien importante comentarles que el taller lo está dando nuestra psicóloga Nat. Nat es una psicóloga que está acompañando a los niños todos los días. Vive en el kinder, es feliz viviendo con sus chiquitos en el kinder. Una psicóloga muy preparada que trabaja con ellos de forma muy empática, con mucho cuidado, con mucho respeto y de forma muy profesional. Entonces, cualquier duda que tengan, ahora les voy a poner en un ratito más su correo electrónico para que ustedes la puedan contactar si hay algo especial. INAT todo el tiempo va trabajando este taller. ¿Qué iniciamos a hacer con el taller? Iniciamos con toda la parte de autoestima, de autoconcepto, de emociones, de sensaciones. Arrancamos con esta parte porque es la parte que necesitamos trabajar súper fuerte después de la pandemia. Encontramos que, ya ven que les decía que educación sexual integral no solo es la genitalidad, encontramos que muchas situaciones a nivel de familia se vieron lastimadas por el estar encerrados, por muchas cuestiones de trabajo, por la relación. Entonces hubo muchos factores que ellos vivieron atípicos y que nos damos cuenta, porque nos damos cuenta, ustedes papás también lo ven todo el tiempo. Y bueno, estamos arrancando con esto, con autoestima, con empatía, cómo identificamos las emociones, qué nos gusta, qué no nos gusta. Y bueno, pues en esta parte vamos iniciando. Luego trabajaremos, también está planeado la equidad de género, qué hace la familia, cómo trabaja, el trabajo en equipo, los juguetes. Tenemos una actividad hermosa que los chicos de tercero de jardín ya les tocó vivir, creo, si no los de primero de primaria lo vivieron, en donde tenemos unos bebés hermosos que bañan y los bañan y les encanta y se pelean por bañarlos porque pues llevan las tinitas y es una cosa maravillosa. Es un hit de esta actividad.
Esta la tendremos en mayo porque hace mucho frío y bueno, ya saben que a ellos les encanta el agua, pero más o menos. Y bueno, la parte de mi cuerpo, trabajamos con todas las partes del cuerpo visibles y privadas, que es lo que les decía, toda la parte de prevención del abuso, el conocimiento del cuerpo, mi cuerpo es mío y nadie lo puede tocar, la identificación de cómo te identificas con tu propio cuerpo, niño, niña, higiene y todo esto. Todo lo que trabajamos tiene una planeación, a ustedes se las dejo como un esbozo, pero tiene una planeación que está acompañada de su directora Tali y sobre todo de sus educadoras, quienes supervisan todo el tiempo los materiales y trabajan en conjunto con Nat. Entonces sientan toda la tranquilidad para poderlos acompañar. Habrá algunas actividades que les vamos a pedir que nos ayuden cooperando en casa con algo que les toque hacer. Por ejemplo, dibuja una silueta de tu hijo en un cartelón grande. Entonces, todas esas cosas que les pidamos son muy importantes porque tienen una lógica para el taller. Y bueno, estos son los contactos de Nat, natalia.davalos@ccpgdl.edu.mx. Si no, bueno, nos llaman al colegio y con las extensiones que se ven en la pantalla. Y si no, pues la pueden encontrar todo el tiempo en el kinder o comentarle a la educadora para que los derive. Vamos a estar siempre al pendiente. Nat está muy, muy al pendiente de todo lo que se presente. Bueno, pues es un esbozo chiquitito de todo lo que vemos en sexualidad, de las recomendaciones. Con todo el gusto, abro el momentito de preguntas si hay algo que quieran compartirnos, algo que quieran preguntar. Estoy a sus órdenes para escucharles. Algo que no les platiqué, que también viene ahí, que tiene que ver con lo del cuerpo, pues viene lo del embarazo, pero viene graduado para segundo y para tercero. Primerito de jardín, en estas semanas y en estos meses no va a tener tallercito hasta los últimos meses del ciclo escolar por la etapa de los niños. Ellos están en un proceso de acoplarse a su maestra, de acoplarse a las actividades y para ellos tenemos graduado, pero hasta los últimos meses. Entonces, para que estén con esa tranquilidad y bueno, se sientan también con esa tranquilidad de ser acompañados a esos pequeñitos. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar. Sé que hay de pronto preguntas de los niños que nos ponen a temblar. Es el momento, papás, mamás, si hay algo que les hayan platicado, algo que quieran que les podamos acompañar, con todo el gusto del mundo. Pau, ¿yo me escucho? Sí, Tali. Ujú, Una adelante. una pregunta que no es que tenga yo la duda ahora, pero me puedo poner en el lugar de muchos papás o mamás que a lo mejor les cuesta trabajo preguntar esto, ¿no? Intentando ser empática en ese sentido como mamá también. ¿Qué hacer cuando nos encontramos a nuestros pequeños, ¿no? En una situación de lo que platicabas hace rato, no me acuerdo cómo le llamas al nombre, el erotismo infantil que tiene que ver con autoexploración. ¿Qué hacer cuando los vemos así? Yo creo que sería una respuesta importante. Gracias, Pau. Sí, Tali, gracias. Justo me acaba de llegar esa pregunta en el chat. Coincidente. Es una pregunta importante para estas etapas. Lo primero es, yo empezaría con lo que no hay que hacer. O sea, no hay que ridiculizar, no hay que castigar, no hay que perseguir, no hay que intimidar, porque el niño, acuérdense, no tiene una connotación
de un adulto. O sea, no estamos hablando de un adulto. Lo que sí tenemos que enseñar es lo mismo que harías si tu hijo se toca sus ojos. ¿Qué haces, por ejemplo, si tu hijo está lleno de tierra, así ya hasta full, o estás en el súper y está tomando el carrito del súper y pone o se pone las manitos en los ojos o la boca, ¿no? Así, ¡ay! Cuando la ponen en el súper, en el carrito del súper. No, hijo, es que el carrito está sucio, mi amor, te vas a llevar una infección a tus ojos, a tu boca. Justo, nada más sin exagerar el te vas a llevar una infección es, no, mi amor, mira, con tus manitas sucias, y quitamos el no, con tus manitas sucias te puedes llevar bichitos a tu vagina o a tu pene y entonces te vas a enfermar. Entonces, vamos a lavarnos las manitas. Número 1. Número 2. Aunque muchos abuelitos me vayan a colgar, lo único que podemos hacer cuando ya van creciendo es estas partes que son tus partes privadas, solamente las tienes que ver tú. Y entonces hay lugares y momentos para entonces explorar nuestro cuerpo. Es otra de las cosas que tenemos que hacer. Con esto, papás, mamás, no se me asusten, no le estamos dando permiso, el permiso lo tienen ellos y lo van a hacer con nosotros y nosotros escondidas sin escondidas. Y es preferible que la sexualidad se maneje con naturalidad para que esta etapa se concrete, solamente se concrete. Eventualmente esto desaparece cuando van entrando las normas sociales y ellos las van introyectando. Entonces se dan cuenta que no está padre que se estén tocando enfrente de los demás, porque entre ellos mismos se van dando cuenta que ya esa etapa pasó. Y entonces es así. Es primero ser muy claros que sus manitas tienen que estar limpias y que son partes privadas, que nadie las puede tocar y que hay que estar en un lugar donde ellos se sientan en privacidad. Y esto, bueno, es una forma muy bonita de decirlo sin entrar a un proceso donde ellos se sientan perseguidos. Sobre todo esto, no me los persigan. Em, mm, Hay que actualizarse, sí, yo comparto, qué bueno que me hacen este comentario, sí, estos temas hay que ser actualizados porque ciertamente ellos son súper listos y hay que estarse preparando y anticiparse, porque sí. Em, ¿Qué contesto cuando me preguntan por qué es parte privada el pecho de las niñas y los niños no? Eh, yo les voy a decir una cosa, ahora que estamos trabajando mucho en prevención del abuso, mm, estamos incluyendo no solo el pecho, sino la boca, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que lo más importante para poderles explicar esta parte es, mira, mi amor, em, el pecho de mamá em, es el pecho que debe cuidarse porque es una zona muy sensible. O sea, a mamá le duele. Si mamá le pegan, como cuando le pegan a papá o te pegan a ti, en el caso de ser varón, en los testículos o en el pene. Entonces, por eso es que es una parte privada que tenemos que cuidar. Y ya, es como la parte delicada de nuestro cuerpo y la estamos buscando en esa forma o en esa forma muy bonita de decir, no tiene nada de complicado, es una parte muy delicada. Y sí es cierto, creo que es parte del cuidado, ¿no? Entonces, pues es una forma bonita de decir, pero cuando hablamos así como ¿se acuerdan que les decía? Preguntas que hay que preguntar porque me lo dices, dónde lo escuchaste, qué fue lo que pasó, o sea, hay que hacer todo el pre. Pero bueno, pregunta concreta, respuesta concreta, para no irnos muy lejos. Entonces, igual es como cuando a papá le dan un balonazo, a ti te dan un balonazo, a mamá le duele. Hay que cuidar esa parte del cuerpo. Em, mm, Muy bien. De pronto hablan los chiquitos de, ay, es que se dieron un besito y son novios. ¿Y cómo lo manejamos? Eso es algo muy común, muy, muy común. Yo creo que sí tenemos que ser muy claros con ellos y decir, a ver,
pues tu corazón siente algo bonito, tú te sientes querido, él también se siente querido, ella también se siente querida, pero los besitos, ¿qué te parece si se los dejamos a los cachetes? Y podemos hablar sobre la etapa en la que los besitos son para los adultos. Entonces, hay cosas que son para cuando tú crezcas y los vamos a guardar como un regalo muy especial para cuando tú seas grande, porque es algo muy especial que los adultos lo guardamos como un regalo muy bonito cuando das tu primer beso, cuando ya seas grande, ¿no? Y hay besitos que sí nos gusta dar, que son en los cachetes. ¿Por qué? Porque son besitos que nos quiere decir que somos buenos amigos, que nos queremos mucho. Es como una forma bonita de poder y concreta de poderle explicar a un niño o a una niña. Lo único es que nosotros tratemos, ¿se acuerdan que les decía de la imitación? De no mandar doble mensaje, porque luego eso es complicado. Luego, en la broma con la amiga o en la broma con el amigo, nosotros decimos, ay, consuegra, y ay, mi yerno, y ellos se lo leen, o sea, lo leen. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con los dobles mensajes. Entonces, si le vamos a llamar amigos, amigos, y acuérdense, no podemos hacer que los niños se hipersexualicen, que quiere decir que tengan cosas que sean de grandes, de adultos. Y esto incluye las canciones que escuchan, que me van a odiar muchos porque yo sé que son muy divertidas, pero pues cuando no son, no son. Incluye la ropa que les ponemos, incluye las actitudes que les damos. Entonces tenemos niñas o niños que están viviendo cosas fuera de su etapa. Y esto no es como una etiqueta, papás, mamás, no lo hablo así. Lo hablo por esto, porque cuando los seres humanos nos brincamos una etapa, eventualmente nosotros crecemos, vamos a querer regresar a esa etapa y la volvemos a vivir con inmadurez. Entonces, deja que tu niño, deja que tu niña viva su etapa, la que le toca de niño o de niña, para cuando llegue a la etapa de adolescente, de adulto, pueda sentir que vivió su etapa y no tenga que regresar a las otras etapas. Entonces, cuidado con los mensajes que mandamos. Muy bien. Mm, Muy bien, una muy buena pregunta. Me dicen, entiendo que debamos llamarle las partes de su cuerpo por su nombre, pero ¿cómo le hacemos para que no lo tomen a broma o repliquen esa palabra en la escuela con sus amigos y que por nombrarla así, pues pudiera ser un tema complicado, ¿no? Bueno, yo lo que les recomiendo en este sentido es hablarlo por su nombre. Como ellos lo van a ver en la escuela tal cual, van a acostumbrarse a hablarlo así. Nosotros los adultos de pronto somos los que sentimos como nosotros lo vivimos, como nuestra edad o nuestro tiempo lo vivió, pero ellos están viviendo otra cosa súper diferente. Y de pronto una cuestión que es muy normal, sobre todo en tercero de jardín, es que se ataquen de la risa cuando digan penes y vaginas. Y todavía esto dura hasta primero de primaria. Y se ríen y se atacan de la risa, de verdad, porque es parte de la curiosidad y es parte de un valor que van haciendo, que tiene que ver con esta parte de los valores. Van introyectando lo que tiene que ver con el morbo, lo que no tiene que ver con el morbo. Entonces, van viendo lo que se puede decir y no. Entonces, lo mejor es hablarlo como es y decirlo tal cual. Mi amor, esto no es broma. Es igual que como el ojo, igual que la nariz, igual que la boca. Entonces, eso no es broma. Sé que te causa risa porque te da pena o porque te da vergüenza hablarlo de las cosas, pero es tal cual como se llama. Y esto ayuda, aquí va el tip de cómo le pueden hacer. Ayuda si tú buscas libros y entonces libros que sean para esa edad. Y igual se los voy a mandar con Tali para que los suba en Servo y les pongo libros donde a lo mejor vienen en las partes muy específicas para verlos con los niños y así de sencillo. Entonces para ellos se va a convertir en algo normal, pero totalmente de acuerdo que de pronto es como complicado.
Bueno, mi hijo me preguntó cuando estaba embarazada cómo llegó su hermana a mi panza y fue un poquito complicado explicarle. Muy complicado, mamis y papis, sí es complicado, pero hay ahora muchos libros que tienen que ver con cómo llega y hay un video muy bonito, que también se los voy a dejar en Servo, que no viene específicamente como nosotros nos imaginamos todo el proceso. O sea, no va así, porque ni lo entenderían. O sea, el pensamiento de los niños en esta etapa es concreto, entonces, pues no hace falta tanto. Pero lo que sí podemos hacer, primero, papás, preguntar dónde lo vio, que escuchó. Ah, pues está embarazada mi mamá, ¿no? Eso es lo más común. Entonces, ¿qué es? Bueno, lo primero es explicar que sí hay 2 semillas y las 2 semillas se juntan. Y entonces esas 2 semillas nosotros las llamamos espermatozoide y óvulo, pero a ellos no les vamos a echar todo el rollo. Entonces de esas semillitas nace el bebé. Si el niño se queda conforme con esta respuesta concreta, que normalmente es así, ellos mismos se van a sentir ya con una respuesta concreta, ¿no? Entonces no hay que seguir dando más información si ellos no lo requieren. Conforme vayamos entrando de poco en poco en el tema, lo van a ir viendo, entonces van a ver que no va a ser tan complicado. Pero en principio eso así es. Mm, de pronto dice, a ver, importantísimo, que en algún evento a los chicos de pronto estaban tocando las partes privadas y pues esto es complicado, ¿no? Porque bueno, no, ¿cómo lo hacemos o cómo explicamos? Bueno, quiero de entrada comentarles que esta de pronto es una etapa en la que los chicos y se llaman juegos sexuales, pero aunque la etapa no quiere decir que nosotros podamos dejar que suceda. O sea, es una etapa, quiere decir que les decía hace ratito, tienen curiosidad y quieren saber y se les hace gracioso y culturalmente hay familias que de pronto son a lo mejor más que tienen diferentes concepciones de cómo jugar y hay familias en donde los hermanos son más bruscos y así, ¿no? Entonces, sí hay familias que no. De entrada, para la prevención al abuso, de entrada, desde ahí les voy a comentar, lo primero que tenemos que hacer es hablar con ellos y decir nadie, ni tus amigos, ni nadie, y ser bien claros, ahí les decía tal cual el video, sobre las partes privadas. Si esto llega a suceder, es importante que si llega a suceder con personitas en el colegio, nos lo platiquen a las titulares, a la directora, por supuesto, a su psicóloga Nat, para hablar con ellos también, porque si sucede en el ambiente escolar, nosotros también tenemos que educar. Entonces, para ellos es un aprendizaje, no es una situación en la que estén bien convencidos que van a hacer esta acción porque la quieren hacer o porque les da satisfacción de alguna forma. No, ellos están aprendiendo y en este descubrimiento de estos aprendizajes, pues luego están esos tocamientos y justo es lo que nosotros tenemos que enseñar y justo es lo que tenemos que prevenir. Entonces, nadie, ni un amigo, en ninguna circunstancia puede tocar ninguna de las partes privadas. Y esto sí tiene que quedar claro y yo les invito a que nos lo compartan y agradezco a la personita que nos lo compartió porque vamos a dar seguimiento en esa parte. Bueno, ¿qué no hacer y qué hacer cuando hacen preguntas sobre que 2 mujeres se besan o 2 hombres se besan? Lo que tenemos que hacer es una postura siempre respetuosa, siempre respetuosa. La mejor respuesta que podemos dar es que la expresión del afecto entre las personas es diferente.
diferentes en diferentes culturas, diferentes en diferentes personas, diferentes en diferentes quereres. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo de casa, ¿no? Eh, en alguna vez Alejandro Fernández salió en un reportaje besando en la boca a su hijo o a su hija, no lo sé, no lo tengo muy claro, pero es un personaje conocido, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, gran polémica en casa, ¿no? Porque esto, que el otro, que no sé qué. Si lo vemos desde la cultura americana, pues seguramente no habrá ningún problema. Si lo vemos desde la cultura mexicana, seguramente nos brinca, ¿no? Si lo vemos desde una cultura de nuestros papás, pues nos va a brincar. Si lo vemos desde una cultura, a lo mejor de nosotros, pues a lo mejor ponemos esa explicación. Entonces, desde nuestra perspectiva, la óptica es diferente. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Es una forma de manifestación de su cariño y es que nosotros tenemos que ser respetuosos con las personas. Nada más. Eso es lo único que podríamos decir. Y es así, tal cual. Muy bien. No podemos evitar que tengan información no adecuada a su edad, pero sí prepararla para cuando surjan dudas. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No podemos evitarlo, pero sí podemos eh, estar siempre con esa parte. Muy bien. Mm, y, mm, y lo tomen como algo normal. Enviamos información que les den para estar en el mismo canal y comunicación, sí, claro. Así es, tal cual. Yo también les invito a esa parte, a estar siempre en comunicación para que puedan tener la información y buscar información, porque ahorita a lo mejor no les viene a la mente alguna pregunta, pero de verdad que luego nos sorprenden. Em, Creo que hasta ahorita son todas las preguntas que tengo. Estamos ya llegando a las 9:12. Perdón si de pronto no hubiese alguna pregunta que no haya respondido, háganmelo saber, o levantemos la mano con todo el gusto del mundo. Aquí estoy. Pero bueno, esto es en general. Espero haber contestado un poco las preguntas. Acuérdense de ser concretos, como les decía, cosas bien chiquititas. Esto, por ejemplo, de que dos personas se besan del mismo sexo es una manifestación de cariño, se las estoy diciendo de adulto a adulto, pero piensa cómo tu hijo la entendería. Entonces es pues la forma en la que ellos expresan que se quieren y hay que ser respetuosos y ya, ¿no? Y eso es algo que nosotros podemos decir. Mm, ellos les va a tocar vivir nuevas cosas, entonces darles chance que vivan también nuevas cosas. No estoy hablando de este caso, estoy hablando de todo lo que me preguntaban. Entonces, quiero que lo pienses como tú lo viviste y ese es el ejercicio que vamos a hacer ahorita para cerrar. Muy bien, no sé si hay alguna otra duda, algo más que pueda acompañarles, si no, bueno, pues les agradezco, los datos de NAD están ahí. Les creo que no les dije bien. Bueno, yo soy Paola de Alba, la coordinadora del Departamento de Psicología. Me han visto ahí en algunas otras ocasiones, en las últimas escuelas para padres. Especialmente este proyecto de sexualidad lo estamos haciendo por grado, por la necesidad y las diferencias de las etapas. Si tienes hijos en otros grados, de veras no te pierdas la oportunidad de acompañarnos en su grado, porque no, habrá cosas que vamos a decir igual, pero hay cosas que son muy diferentes. Entonces, ojalá nos acompañes todos estos martes que vamos a estar trabajando. Y bueno, me despido haciendo un ejercicio bien chiquitito que te voy a dejar de tarea. Mamá, papá, que tomes una hoja en blanco en tu casa, en tu celular en notas, si tú ya estás como más de celular o más moderno, o que simplemente te detengas a pensar en 3 cosas que te gustaría que tu hijo viva diferente de tu sexualidad, que viva pleno, que viva feliz, que viva con respeto, que viva
con sentirse amado, que viva con información. 3 cosas. Y trata de que todo el tiempo en esas etapas, si son cosas de grandes y por lo mejor dijiste, bueno, algo que tenga que ver con dignificar la menstruación, bueno, pues vamos preparándonos para eso, tomando información, estando muy al pendiente. Entonces, haz ese ejercicio y va a ser tu guía y te va a dar una respuesta, si ya la tienes ahorita y la pensaste porque inmediato nuestro cerebro trabaja al 100. Si ya la tienes y la pensaste, piensa que todas esas cosas te han marcado y busca información para ti sobre esas 3 cosas. Es bien importante. Si es una cuestión de abuso, hay que buscar apoyo. Hay una fundación que se llama Fundación Paz, que es una fundación gratuita que puedes encontrar en internet, Fundación PAS, así tal cual, que atiende a víctimas de delito sexual y te da la orientación. Si es una cuestión que tiene que ver con tabú, si es una cuestión que tiene que ver con preferencias, con género, con todo lo que tiene que ver con cultura, trabájalo. Es algo que nosotros tenemos que trabajar para darles a ellos esa tranquilidad y seguridad. Em, Me van dejando una última pregunta, me voy a regresar. Cierra esta experiencia, tómate el tiempo de hacerlo. Es bien importante que nosotros estemos súper claros en nuestra propia sexualidad. Me hubiese gustado, y quizás en otro momento lo haremos, que fuera como muy interactivo y nos pudieras platicar tus experiencias, no en tema personal, sino en tema general, y en otro momento quizás lo hagamos, pero ojalá esta experiencia personal privada lo pueda hacer, lo puedas hacer y lo puedas ir trabajando. Me regreso a una pregunta. Si niños de kinder se tocan sus partes como si tuvieran comezón, ¿qué dices para que deje de hacerlo en público y que no sienta que está haciendo algo mal? Primero sí hay que ser como muy directo y identificar en niñas identificar secreciones en su calzoncito, mal olor o en su pantaleta, o irritación. Y en varones que hay muchas cosas que hay que revisar, que la ropa sea de algodón, que no tenga suavizantes, perdón, suavitel o sí, algún tipo de líquido que lo suavice o que sea irritante o que no esté muy ajustado. O sea, ya después de descartar lo biológico, entonces nos vamos a la parte que tiene que ver de autoexploración y hay que hablar con ellos sobre la autoexploración y así como tal cual decir, amor, ya identificaste que esta es una parte privada y entonces las partes privadas de pronto algunas veces, eh, no, algunas veces siempre tienen que ser privadas. Entonces yo sé que es algo que tú sientes diferente, entonces, ¿qué te parece si buscamos un lugar para que pueda ser en un lugar donde no estemos a la vista de todos? Y entonces así tal cual, sin hacerlo complicado ni mucho menos, pero sí hay que investigar, si hay comezón, si hay todo eso, lo demás. Siempre lo biológico, primero lo descartamos y luego nos vamos a esa parte. No se les olvide, papás y mamás, las niñas suelen tener muchas infecciones vaginales en esta etapa porque todo el tiempo se andan arrastrando y se sientan en todos los baños, entonces es como complicado. Y los chiquitos, pues los varones también, si la ropa está muy ajustada, si de pronto le pusimos suavitel, si también. Entonces, bueno, y es la etapa también. Entonces, vamos dándole chance y hablando. Y si no es una situación que incomoda, o sea, incomoda en la familia y demás, tampoco hay que hacer mucho caso. Ya llegará el tiempo en que esa etapa se concrete, pero bueno, funciona decirle, esto es una cuestión privada y vamos identificando dónde podemos, este, mm, tocar tus genitales que sea un lugar que sea privado. Y ya puede ser que no, mami, identifico que es el baño, identifico que es mi cuarto. Perfecto. Entonces, que ellos, de ellos vaya saliendo. Esa es una muy buena respuesta. Muy bien, pues agradezco su atención. Sé que tienen chiquititos que
Algunos de ellos ya están en camita, otros andan danzando y ya son 9 y cachito y se tienen que levantar temprano. Entonces me he prometido terminar pronto para no desvelarlos. Les envío un abrazo con mucho cariño, con mucha empatía. Voy a tomar en cuenta el comentario que me hicieron específico de algún evento que sucedió en el colegio. Le vamos a dar seguimiento y les agradezco que cualquier cosa que se presente lo platiquen con Nat, por supuesto, en primer lugar con sus maestras y Tali, y vamos a seguir trabajando mucho en que los niños se respeten unos con otros. Entonces, les agradezco su atención y si no hay más dudas, que tengan un descanso reparador. Muy buenas noches. Voy a dejar abierta la sala porque voy a hacer el registro de la participación. Si algún papá o mamá faltó de anotar la clave de sus chicos, ayúdenme anotándola, por favor. Muchísimas gracias.